Para redondear un poco este capítulo académico en la vida de Jerjes Justiniano, quisiera que nos cuente, después de su tránsito por el sistema universitario boliviano, el tránsito al sistema privado de universidades, para que veamos ahí cómo esta vida universitaria... Muy bien. Bueno, son varios los elementos que contribuyen a esto, pero hay un hecho importante. Yo por segunda vez soy rector de la universidad en un periodo distinto. En el primer periodo me corresponde, diría, reencauzar la vida institucional de la universidad, la academia. El 72, cuando vuelve a funcionar la universidad, después de la intervención de Banzer, le imponen a la Universidad Boliviana un modelo académico. Un modelo que se llama genéricamente un modelo educativo que se llama la educación por departamentalización de la educación. O sea, la cátedra se departamentaliza, ya no hay las facultades, mejor ya no hay, no hay facultades, hay solamente carreras. Entonces se crea el departamento de matemática y el departamento de matemática proporciona la matemática para toda la carrera. Se crean lo que se llamó la departamentalización de la cátedra y se crearon todos los departamentos. De esta manera un alumno se inscribía para estudiar Derecho y muy bien, recibía filosofía, la misma filosofía que le daban a los estudiantes de filosofía, a los estudiantes de literatura, a los estudiantes de educación, la misma filosofía lo daba el departamento de filosofía. O sea, se fueron creando departamentos. Y un alumno no tenía compañeros, porque él entraba a una aula determinada, luego estaba en otra aula. Cuando nosotros llegamos a la universidad, ese era el cuadro. Teníamos ante sí una gran responsabilidad. Un número impresionante de alumnos egresados, pero que no se titulaban. Entonces debimos de volver y debimos de retornar al régimen de las facultades. Y nosotros tuvimos la audacia había un departamento que durante toda la intervención universitaria contó con el apoyo de España. Se llamaba el DIFE, una Dirección de Investigación y Formación Educativa, que era el cerebro de la universidad. Estos eran los que manejaban absolutamente todo, lo manejaban y lo imponían el modelo. Entonces, obviamente no había democracia en la universidad, claro. no había, entonces no había nada, ahí se cumplía lo que se dice, y se venían las órdenes y se cumplían. Entonces nosotros entramos y le devolvemos la autonomía a la universidad, y cambiamos el modelo. Yo hice una famosa declaración por la prensa en la que dije de que yo voy a borrar del mapa ese DIFE, es un nido de fascista, a mi mejor estilo, ¿no es cierto? Dice una declaración. Entonces vino un español de la embajada a decirme, señor rector, este es un convenio con España entre el gobierno y usted está perdiendo aquí más allá. Entonces le dije, si ustedes no quieren ayudar, ya quiero, mándeme 5 académicos. Y no me importa, le dije, qué ideología tienen. La única condición que le pido es que no sean fachos. Mándeme usted, le dije. No se olvide usted que yo venía de un exilio de 7 años. Y yo sabía yo venía de presenciar masacre, ¿me entiende? En la historia de Santa Cruz, ¿no? Hay masacre en el aula magna de la universidad. Se masacra en ninguna parte, solamente los gobiernos fascistas han masacrado en las cárceles a los prisioneros. En la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ¿me entiende? El 71 se masacró a los prisioneros que estaban en el 4º piso, en el salón, en el aula magna. Entraron 4 fachos y uno de ellos agarró la ametralladora y les tiró, así. Hay protagonistas aquí que lo puede usted revisar. A lo mejor no se atreven a pensar en eso, no se atreven a recordar, porque eso lastima, evidentemente. Un detalle solamente, uno de ellos se salvó porque su compañero le volaron los sesos y le cayeron los sesos en la boca del que estaba vivo, pero se había desmayado. Entonces creyeron que estaba muerto y los tiraron todos los muertos a la morgue. Él despertó en la morgue, se salvó. Ese se salvó en la morgue. Bueno, muchos salvaron del hospital, varios médicos actuaron y salvaron a muchos, a varios de ellos los salvaron. Bueno, ese es otro episodio que a Dios gracias se ha superado ya. Yo creo que no van a retornar nunca, porque la humanidad ahora ya no puede tolerar la violación a los derechos, no puede tolerar. En ese entonces
la vida humana de un prisionero no valía nada, lo podía matar, hacer desaparecer y no pasaba nada. Entonces, la universidad fue víctima de esta violencia y llegó un momento determinado durante la intervención que los del sindicato, ¿me entiendes?, de trabajadores señalaban a los dirigentes estudiantiles y de las clases los sacaban y los metían presos, los mandaban al exilio, al campo de concentración, los torturaban. No se olvide que usted hubiera un campo de concentración, casas de seguridad, en fin, violencia a más no dar. Entonces, a mí me correspondió ser el primer rector autonomista y en honor a la verdad fue una tarea muy difícil. ¿Por qué? Porque debí reconstituir la autonomía, debí reconstituir los modelos académicos, debimos de trabajar en la democratización del sindicato. En un año, querida señora, nosotros le ganamos a los fachos del sindicato de trabajadores. En un año, en 2 años, le ganamos la Federación de Profesores y la fuimos democratizando la universidad. Y desde entonces, desde que iniciamos esta fase hasta hoy, han venido eligiéndose los rectores de manera democrática, sin alteración en una vida democrática. Bueno, cuando yo terminé mi primer periodo de rector, porque concluí mi periodo y le entregué a mi vicerrector la banda que lo elegía como rector y me fui a mi bufete. No quería hacer vida política, pero ¿qué ocurrió? Y aquí voy a ensartar con la pregunta suya. ¿Qué ocurrió? Resulta que cuando yo estaba de rector la primera vez, estaba la UDP en el gobierno. ¿Entiende? Era la UDP, yo fui rector del 84 al 87. Entonces, el 85 terminó su periodo, le acortaron el periodo 1 año al doctor Siles. Entonces, pero todos mis amigos amigos que habían estado en el exilio, me quisieron que yo sea prefecto del departamento. Yo le manifesté que no, que yo estaba feliz de ser rector, que mi sueño era la universidad y que yo no quería absolutamente nada. Pero mucha gente iba, especialmente la gente pobre, la gente de los barrios, iba a decirme, señor rector, ¿nos puede ayudar? Mire que allá en esa escuela nos faltan policías. Yo le agarraba mi teléfono, lo llamaba al jefe de policía y le decía, ayúdelos. Pues, ¿cómo no? Que no tenemos luz, no tenemos agua. Yo hablaba. O sea, yo tenía un equipo de 2 jóvenes que fueron compañeros conmigo de muchos años. Y uno de ellos me dice, ¿sabe qué, doctor Jerez? Usted va a ser el alcalde de este pueblo. Láncese a ser alcalde. Metámonos a la política, doctor, metámonos. Entonces, yo no tenía sigla política, porque ya había desaparecido el Partido Socialista, y lo viene el PS1, en ese entonces tenía sigla política el PS1, porque el Partido Socialista se dividió. A lo mejor voy a decir algo inédito aquí. El compañero Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es un hombre muy admirado, muy querido, pero fue un fraccionalista. Él dividió la izquierda. Nadie lo ha acusado a eso, porque claro, a los muertos los respetamos mucho, ¿no? Él dividió la izquierda. En un momento, y él lo dividió mi partido. El Partido Socialista se fundó el 1 de mayo de 1971. ¿Entiende? Y bueno, esa es otra anécdota, se la puedo contar. Quiero terminar la parte que usted me dice. Muy y luego retomamos ese tema. Entonces, doctor Jerez me dice, usted es un tipo que lo quiere la gente. Ensayemos. Y ya vinieron los compañeros Chunca Gutiérrez y compañía del Partido Socialista, uno de decirme, doctor Jerez, queremos que usted sea el candidato por el Partido Socialista 1. Y yo me presenté en las elecciones del año 1987. Eran las primeras elecciones para alcalde. Hasta entonces no se elegía, el alcalde se lo elegía cuando vos votabas por una sola vez, votabas por presidente, por vicepresidente, por diputados, senadores, alcalde y concejales. Esa era la votación. Entonces, cuando el doctor Siles, pues fue la UDP, fue el gobierno de la UDP el que promulga la ley de las autonomías y dicta por primera vez la ley de municipalidades, en virtud de esa ley se convoca para diciembre del 87 a las primeras elecciones municipales. Y yo me presenté con el Partido Socialista 1. Y ahí fue cuando tuvimos un éxito espectacular y me senté como concejal. Y fui concejal del Partido Socialista 1 durante 2 años. Y tuve una labor interesante como concejal municipal. Después de eso, también tuvimos problemas porque no tuvimos la buena votación y volvimos, o sea, se canceló la personería jurídica del Partido Socialista 1. Me quedé sin partido. Entonces me volví a mi bufete a trabajar como abogado, con lo que siempre hacía. Y un grupo de docentes, al año siguiente, o sea, después de 3 años de haber sido rector,
me viene y me invita para que yo sea rector nuevamente. Y me presento por segunda vez para ser candidato a rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Y gano la elección. Por segunda vez soy electo rector de la universidad. Y de esta manera es que vuelvo al rectorado de la universidad. Termino mi periodo, miento, el 93, el 93, me invitan a que sea candidato a la presidencia de la República. Y yo digo, ¿con qué plata no tenemos? Bueno, pero nuestro papel es el de cumplir. Y debemos cumplir como revolucionarios que somos en el papel de denunciarse. Entonces yo soy candidato a la presidencia de la República. Soy candidato y me presento habiendo sido rector y era concejal, porque me salté una etapa que me parece importante. Siendo rector de la universidad, vinieron las elecciones, cada 2 años se hacían elecciones para el municipio. Termina el periodo y se convoca a elecciones municipales. Yo era rector de la Universidad del Estado. Y mis amigos me dicen, ¿por qué no se presenta a las elecciones municipales? Y yo decía entre mí, seré yo el que tengo la votación, porque los 2 años antes hice campaña con Marcelo, o sea, con la sigla de Marcelo, con la sigla del Partido Socialista 1. Entonces, conformamos una alianza y soy candidato con ASD, Alternativa del Socialismo Democrático. Esta es una alianza con el Chino Cuajara, con Adalberto Cuajara, porque el dueño de la sigla era Adalberto Cuajara. Yo presenté un proyecto político llamado Nuevo Proyecto Socialista, pero no me dieron personería jurídica porque cometí un error. Entonces, es otra cosa. No me dieron a mí, le dieron al Chino Cuajara, que estábamos los dos, habíamos presentado en paralelo al mismo tiempo a la Corte. Y me dice el Chino, vos debes ser candidato a la presidencia. Le digo, ¿de dónde? No tenemos plata, pero tenemos que hacer lo que sabemos hacer nosotros, que vamos, que... Bueno, ahí fue donde me lanzo como candidato a la presidencia de la República. Soy candidato a la presidencia y también soy candidato a ser primer diputado por Santa Cruz. Se podía en ese entonces, la ley lo permitía. Y de esta manera tuve que renunciar a las 2 cosas. En ese entonces era presidente del Consejo Municipal y renuncié a la presidencia del Consejo Municipal y renuncié a la presidencia del Consejo Universitario en mi calidad de rector y renuncié al rectorado. También hay otro hecho interesante aquí. El Consejo Universitario no quería que yo renuncie. Me pidió que participe en la elección, me daban licencia, pero que no renuncie. Entonces, porque la vas a perder la elección, me decían en el Consejo. Yo les decía, no, entonces, que la ley nos lo prohíbe, no, que nos faculta, sí, evidentemente. Entonces, votó una resolución el Consejo Universitario, preguntándole a la Corte Nacional Electoral si podía o no podía el rector candidatear. Y hay una resolución interesante de la Corte en la que dice que el rector sí está facultado a poder candidatear a cualquier acto electo. ¿Por qué? Porque el rector es la única excepción y es una excepción que está consagrada en la Constitución Política del Estado. Entonces, ese también es otro hecho histórico interesante. Pero pese a eso, yo tengo gran cariño a mi universidad. Yo la amo, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Yo me formé en ella, es mi casa, yo la amo. Entonces yo dije, no quiero que la toquen. No quiero que digan que yo me estoy sacando plata de la universidad, no quiero que digan que estoy utilizando a los empleados. No, yo renuncio, y más bien renuncio. Y más bien le dije, si ustedes quieren ayudarme, páguenme mi indemnización, que esa plata la voy a usar en mi campaña. Y de esa manera, querida señora, fui candidato a la vida política, incursioné en la vida política. Evidentemente gané un puesto, porque no salimos como candidato, no llegué ni a Cochabamba en mi campaña, porque no me alcanzó la plata más que para llegar hasta Cochabamba. Yo participé en un debate interesante en Cochabamba con Gonzalo Sánchez de Lozada, candidato al MNR, don Max Fernández, candidato de UCS, y Jerez Justiniano, candidato era con ASD. Entonces, era candidato a la presidencia. Ahí fue donde yo predije una cosa en ese teatro allá lleno. Le dije, si ustedes votan por este hombre, por Gonzalo Sánchez Lozada, se va a privatizar la educación, se va a privatizar la salud pública, se va a privatizar los medios de producción, se va a privatizar las empresas del Estado
y vamos a ser más pobres. Y él me contestó cuando le tocó su turno: si ustedes votan por este hombre, va a volver la anarquía, el caos, todo lo que le habían intentado a la UDP, va a volver la UDP y todo. Bueno, esas cosas que se dio. No gané y él ganó, pero yo fui diputado. Y durante 4 años que duró el mandato constitucional, yo fui un opositor tenaz a Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero yo no lo insulté jamás. Yo llegué a decirle en su cara: la oligarquía minera ya no necesita testaferro, ya no pone, ¿me entiende?, a la presidencia de la República ni abogado, ni su... Usted es la burguesía cruceña, usted es la moderna oligarquía minera y usted es el dueño del Estado. Pero eso no era un insulto, ¿no es cierto? Eso era una absoluta realidad, constatada plenamente, porque aquí se dividió el precámbrico minero en Santa Cruz y las mayores concesiones mineras eran de Gonzalo Sánchez de Lozada, a través de testaferro, a través de tipos, me imagino que se habrán quedado con sus minas ahora, pero era la mayoría. Al extremo de que el gas que va al Brasil le hicieron una desviación de casi 25 kilómetros solamente para que entre el gas a una de sus minas. Es el poder. Bueno, Gonzalo Sánchez Lozada sabía usar el poder en su beneficio y en beneficio de la clase dominante, a la que privilegió siempre, a costa inclusive del sacrificio de la propia tradición de su partido. Porque el MNR tuvo un final parecido al APRA en el Perú. Son primos hermanos, el MNR y el APRA, ¿no es cierto? Son primos hermanos. El APRA, a lo mejor es importante esto, que la historia recordarlo. Víctor Raúl Haya de la Torre era jefe y candidato a la presidencia del APRA. Subió a la presidencia un golpe militar, el general Rodríguez. Entonces Víctor Raúl se asiló en una embajada, no me recuerdo si era de Costa Rica, pero una embajada chiquitita, o la de Nicaragua, no sé cuál país, se asiló en esa embajada. No le dio salvoconducto durante más de 5 años y lo dejó prisionero en la embajada más de 5 años, Víctor Raúl Haya. Y a los 4 años pactó, ¿cómo la ves? El odriismo pactó con Víctor Raúl Haya de la Torre a la cabeza y volvieron a pactar. Algo ocurrió aquí con el MNR con los falangistas. El MNR creó los campos de concentración contra los falangistas, creó Curaguara de Caranga como isla de concentración, como un lugar de prisioneros, campo de prisioneros políticos, llenó el panóptico de prisioneros políticos. Los falangistas tienen escrito historia de mártires, de luchas extraordinarias, han sido místicos, eran místicos los falangistas, porque su jefe era un místico, les dio mística, fuerza de lucha, eran realmente admirables. Los jóvenes falangistas tenían. Entonces, resistencia de ¿cuántos años? 12 años, 14 años del MNR, resistió la falange. Y no pasaron más de 8 años y terminaron. Solamente los vinculó su odio al comunismo, solamente el eslogan de que no pueden triunfar los comunistas, entonces hizo que se alíen, ¿entiendes?, contra el general Torres, y se alió el MNR con la falange socialista para dar un golpe con el general Torres, entonces para sacar la dictadura, de terminar con los militares. Eso le ocurrió al APRA, le ocurrió al MNR, y terminó el MNR, que había hecho la revolución más importante de América Latina, porque hay que reconocer las cosas. El MNR de 1952, que también despejaremos la historia. No fue el MNR el que hizo la revolución. La revolución fue un alzamiento popular que no fue dirigido por el MNR. Que el MNR se coloca a la cabeza exactamente igual como el alzamiento que le permitió a Evo Morales llegar al poder, que se colocó en la cresta de la ola, pero el alzamiento lo hace el pueblo de manera espontánea. La resistencia era un golpe militar patrocinado por el MNR, donde también iba a estar la falange socialista boliviana, y la falange se retira 24 horas antes del golpe, y el golpe sigue adelante, se da el golpe, frustra el golpe, el gobierno lo detecta el golpe, y estaban asilados los golpistas, los principales dirigentes del MNR estaban en las embajadas, y el pueblo que no sabía eso sale a las calles, avanza, toma el cuartel militar de Miraflores, se nutre de armas, asalta los cuarteles,
y armado ese pueblo hace la revolución. Y a ese pueblo se conduce, es más, yo quiero decirle que el doctor Paz Estenssoro estaba en el exilio, estaba en Buenos Aires. El que conduce desde las calles esa revolución es don Hernán Siles Suazo, un hombre de derecha, calificado como hombre de derecha y buen líder de la UDP. Son las contradicciones. Pero él pertenecía a la derecha del MNR, porque el MNR tenía un sector de derecha que lo liderizaba precisamente el doctor Hernán Siles Suazo, Walter Guevara Arce, un sector de izquierda y un sector de centro. Más que todo eran dos sectores grandes. Izquierda lo liderizaba Osvaldo Chino Kennedy, ¿cierto? Con, qué sé yo, con los líderes políticos, los líderes sindicales, y esa era la figura. Y el MNR tiene ese hecho. Después de haber hecho una revolución, cuando el doctor Paz llega al poder, lo colocan en el poder. Es la grandeza de don Hernán Siles. Sí. Él conduce la revolución y él lo trae a su jefe político desde el exilio y le dice: jefe, siéntese en la silla, usted es el conductor de esta revolución. Y Paz Estenssoro lleva la revolución que hace ¿qué cosa? Voto universal, reconoce los derechos a las mujeres, da la reforma agraria, hace el tema de la repartición de la tierra con un eslogan extraordinariamente valioso. De una fortaleza tal: tierra para el que la trabaja. Ese era el eslogan, lo que te da un sentido de justicia, lo que te da un sentido realmente de equidad y de justicia. Luego hace la reforma urbana. Este MNR del 52, esta revolución que derrota al ejército de la oligarquía en las calles, militarmente, porque militarmente lo derrota. Este ejército es derrotado, llega al poder y no transcurren siquiera 20 años y termina aliándose en la derecha, y lo que es más grave, termina siendo el instrumento de la oligarquía minera. Este MNR que nacionalizó la mina, que le quitó la mina a Hochschild, Patiño y Aramayo, este MNR que creó la poderosa Central Obrera Boliviana, que creó la Federación Sindical de Trabajadores Mineros como el instrumento, como el brazo orgánico sindical de una revolución, de una reforma, termina, ¿cuántos años después?, con Gonzalo Sánchez de Rosada, siendo la cabeza de la minería otra vez privada. Y este MNR da un giro y da la vuelta en redondo, 180 grados, y termina siendo totalmente un instrumento de la derecha. Después de los años de parlamentario, al retorno a Santa Cruz. Muy bien, resulta que yo fui durante el periodo en que fui rector por primera vez, me correspondió analizar el 21060 de Víctor Paz Estenssoro, y yo denuncié ante la conciencia universitaria que se venía la apertura a las universidades, que el gobierno iba a liberalizar las universidades y que iban a dejar de ser autónomas. Me equivoqué en eso. Pensé que eran las universidades públicas las que iban a... Además, yo convoqué una reunión en Sucre de rectores para prevenir lo que venía. Muy bien. Termino el periodo, termina mi gestión como primer parlamentario, me quedo sin partido político, yo no tenía partido político, entonces decidí volverme a mi vida ciudadana. Yo siempre soñé con la universidad, y en un momento determinado un grupo de amigos me dice: Gere, ¿y por qué no fundamos una universidad? Me parece espectacular. Ya estaba la apertura, ya había 4 o 5 universidades privadas. Entonces, estoy hablando del 88, 87, 88. Entonces organizo un equipo y busco una universidad privada. Tengo los elementos y comienzo a buscar quien nos financie, porque lo que no teníamos era plata. Entonces voy a fulano, voy a sultano, le puedo dar hasta los nombres. Yo lo visité a Ivo Kulgi. Le digo: Ivo, apoyémonos, hagamos una universidad, apoyame, vos sos rico, me gusta la idea, listo. Bueno, terminó haciendo una universidad de él, la de su padre, le puso el nombre de su padre. Me fui donde un inquilino que era de mi madre, de la casa de mi madre, había alquilado a mi madre, se llama Víctor Pacheco. Tenía un colegio, lo había inaugurado recién, un colegio secundario. Voy y lo visito: Víctor, ¿por qué no hacemos, hombre, una universidad? Mira, yo tengo todos los estudios, me gusta la idea, vamos a media, vos pones la plata, yo pongo los cerebros, la organización, y la hacemos en la universidad, vamos. Me gusta la idea, listo. Me fui, a los 2 meses terminó contratando un consultor privado, le hizo los estudios de la universidad y presentó su papel. Yo me quedé sin proyecto, porque no conseguí capital. Entonces estaba sentado en mi bufete y un día me llamó un amigo para decirme: hay un señor aquí de Cochabamba que te quiere visitar.
Llega el señor y me visita. ¿Quién era? Era un señor que era rector de una universidad privada. Me dice, ¿sabe qué, señor doctor Jerez? Yo tengo los estudios y tengo el trámite del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, para una nueva universidad en Cochabamba. Pero me han dicho que no me la van a dar en Cochabamba. Entonces yo vengo a proponerle, si no quiere ser usted mi socio, y le brincamos en Santa Cruz. Y le dije, pero yo estaba buscando eso. Entonces, ¿en qué condiciones? Hasta me tumbó. Me lo dije, ya, yo ¿cuánto tengo? Tendré pues 50.000, 60.000, 80.000 dólares en mi cuenta, no tengo más. Es lo que he juntado a lo largo de toda mi vida. Entonces me dice, de acuerdo, deme 50.000 dólares y 50.000 le reconozco a usted por su trámite. Usted va y lo tramita la personería jurídica y hacemos sociedad. De acuerdo, entusiasmadísimo. Yo venía buscando hace 2 años. Muy bien. De esa manera le cambio el nombre hacia la Universidad de Cochabamba, la traigo a Santa Cruz, ponemos un nombre diferente, le pongo yo de Universidad Ecológica, modificamos toda la estructura, la malla curricular y presentamos al ministerio. Ya estaba la presentación, le cambiamos simplemente el expediente y presentamos con otro nombre y presentamos con mi solicitud a mi nombre. Entonces, de esta manera mi incursión y sale 1 año y 2 meses me demoró el trámite. 1 año y 2 meses. Y aquí una anécdota que a lo mejor puede valer la cosa. Yo viajaba en el avión, me iba cada vez, tenía que ir a La Paz a preparar los trámites. Lo odioso del centralismo, eso, además de otras cosas. Es odioso es tener que ir a La Paz a tramitar y que a ti se vuelva mañana, como si volviera a la vuelta de la esquina. Entonces, en uno de esos trámites viajé y me senté junto a un buen amigo, un hombre que era ministro del general Banzer. Estaba el general Banzer en la presidencia de la República. Entonces, Mauro Bertero. Mauro Bertero, un poeta, un hombre muy intelectual, le gusta mucho escribir, y me había obsequiado un libro de la publicación. Y yo le comenté este libro. Y yo le decía, ¿qué va usted a La Paz? Me dice él. Mire, digo, hace 1 año y 2 meses, que hay 1 año y 1 mes que yo estoy de ida a La Paz, cada fin de semana, cada lunes, cada miércoles, porque estoy en este trámite. ¿Y qué puedo hacer? Solamente pregúntele al general Banzer, por favor, si es un problema político. Si el problema es que tengo yo una observación política, porque no quiero comprometer, yo metí a 15, 20 de mis amigos, porque incorporé a varios cruceños, pusieron plata, y junté, hice una vaquita y juntamos plata para que funcione la universidad. Tuvo una respuesta muy agradable. Y lo debo decir porque estas cosas en homenaje a la verdad uno las debe decir para la historia especialmente. Según lo que me cuenta Mauro Bertero, el general le había contestado, díganle al doctor Jerez que no tengo absolutamente nada contra él y que no he señalado, no he sabido nada y que en este momento le voy a ordenar al ministro de Educación que le dé su trámite. Como que yo a las 5 de la tarde tenía entrevista con Hippo de Vila, a la sazón ministro de Educación. Llegué, me dijo, caramba, me dijo tu influencia. El general Banzer me ha dicho que te dé tu resolución, dámela pues. Y me la dio chuta. Mi universidad nació con 3 carreras. 1 a nivel de licenciatura y 2 a nivel de técnico superior. Con 3 carreras. Como eso pues, es una facultad, no una universidad. Entonces, con 1 a nivel de licenciatura, podía ser un instituto técnico, pero era obviamente para que se dé la inauguración y la clausura. La idea era esa. Te doy porque me dio orden el jefe, pero reventate. Me dieron. Yo llegué aquí y le dije a mi socio por mi amor propio, señores, ¿nacemos o esperamos? Porque me dijo, te doy en enero las otras carreras, o esperamos en enero, ¿no? ¿Cuál es la opinión del rector? Yo le dije, nacemos. Solamente el que nace tiene derecho a reclamar. Hay que ser vivo para reclamar. Los muertos no reclaman. Para reclamar tenemos que tener. De esa manera, querida señora, yo terminé siendo el rector fundador de la Universidad Nacional Ecológica, de la que soy ahora rector por 2ª vez. ¿Y ahora cuántas carreras tiene la universidad? Tengo 8 carreras, tengo cerca de 2.000 alumnos, está consolidada mi universidad, tenemos un buen prestigio, somos una universidad que la hemos venido construyendo poco a poco, sin publicidad, sin grandes condiciones, más bien de una manera institucional,
a paso lento, pero la hemos constituido bien. Es una universidad donde privilegiamos al ser humano, donde hemos desarrollado un modelo académico, un modelo educativo a escala humana, donde el privilegio es el estudiante. Privilegiamos la vida al ser humano como ser humano. La educación está formada, diseñada además, para que los médicos que formamos, los odontólogos que formamos, sean además respetuosos del medio ambiente. Todas las carreras, absolutamente las 8 carreras que tengo, todas tienen, no transversalmente, sino parte de la malla curricular, llevan ecología y medio ambiente durante 2 semestres. El estudiante de medicina estudia 2 semestres anatomía, el estudiante de odontología estudia 2 semestres anatomía y estudia 2 semestres de ecología y medio ambiente. Vamos a ir en un próximo bloque a que nos cuente la historia desde el sindicalismo y el primer exilio hasta la actividad parlamentaria en el periodo democrático.